Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con la psicóloga sanitaria Natalia Pedrajas, dedicada a la prevención y la promoción de la salud integral. Hoy no es un día más en Vive tu Emoción, siempre decimos un día más aquí. Pues hoy no es un día más porque nuestra querida Marta ya se ha dado un descanso merecidísimo. Ya estará ausente durante varios meses, así debe de ser. Está conectada con su tripita, con su bebé, conectada al otro lado de la piel, esperando algún evento interesantísimo que le va a marcar la vida para siempre. Y en ese enfrentarme al abismo de estar sola en esta situación que siempre he compartido con ella, de primeras siempre he pensado, qué resistencias me nacen naturales a los cambios, ¿no? El otro día, justo ayer, hablando con mi psicóloga, que sí, los psicólogos también vamos a terapia, ¿verdad? Es necesario, es importante estar trabajados, y justo ayer hablaba con mi psicóloga de desde dónde enfrento yo los cambios, de dónde viene esa resistencia primera a que las cosas cambien, dándonos cuenta de que el cambio es una constante y que nos enfrentamos a él, y hoy hablaremos de cambios bastante. Y luego también descubro en mis fortalezas como la capacidad de, y una vez rechazando el cambio, ya estoy aquí, ya me remango, ya qué voy a hacer, cómo le puedo sacar partido a esta nueva oportunidad, que sí, que Marta no está, que la echaré de menos durante este tiempo, pero ¿para qué me va a servir? Y entonces mi cabeza se ilumina y dije, hombre, por favor, pues voy a hacer algo que me apetece hacer desde hace muchísimo tiempo, que es traer a mi gente más querida a este espacio, y no podría ser otra persona que empezara esta nueva saga del podcast que Natalia Pedrajas, que ahora os cuento quién es. Pero sé que me va a matar por decir esto, aparte de una maravillosa amiga, es maestra de maestras. Natalia Pedrajas, psicóloga sanitaria, enfocada y dedicada a la prevención y promoción de la salud integral. Le encanta poner el foco profesional, y doy fe que personal también, en los hábitos de vida saludables. CEO de La Psicóloga en Casa, donde yo me he descubierto como profesional, donde me abriste mi mundo profesional como psicóloga. Y bueno, pues directora clínica de Minta y un millón de cosas que me estoy callando, porque si yo nombro todo lo que esta mujer de alma emprendedora ha hecho, pues se nos iría la hora solo en presentarla. Así que, amiga, de verdad, amiga de corazón, me encanta que estés aquí y me encanta compartir contigo este espacio, este tiempo, y además este tema tan profundo, importante, que no vamos a poder abarcar en toda su esencia, que nos habéis pedido muchísimas veces. Por favor, hablad de adolescencia. Así que bienvenida. ¡Uy, qué emocionante! Como no podría ser de otra manera. Vive tu emoción, amiga. Total. Es un honor, es un placer, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, pero también vamos a ser muy profundas. Sí, es un tema que lleva a la profundidad. Bueno, nos gusta la intensidad en general a los psicólogos, ¿no? Ya. Pero bueno, no he dicho, por cierto, ahora lo decimos, porque tenemos aquí un libro que estáis viendo los que nos estéis mirando, ahora hablamos de él, pero bueno, pues ¿quién es Natalia Pedrajas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Madre mía. ¿Y cuántas veces te han hecho esa pregunta en las entrevistas? Y cada vez que me la hacen, plum, ¿Te vuelves a preguntar? Otra vez te vuelves a preguntar y dices, estoy en blanco. Bueno. ¿Quién soy, no? ¿Quién soy? Claro, total. Creo que me define en gran parte mi profesión, como no puede ser de otra manera en este momento de vida, ¿no?, que vivimos, que yo creo que es un momento precioso, porque claro, llevamos... Yo creo que una fuerza estupenda y una energía maravillosa, porque todavía pues tenemos, se puede decir la edad, ¿no? 40. Se puede, todavía sí. Y además un bagaje. Y además, una edad muy bonita, de hecho. Una cantidad de cosas a la espalda, una carrera profesional, que ya cuando se junta la ilusión y las ganas de hacer cosas... ¿Y quién es Natalia Pedrajas? Pues ganas de hacer cosas. Totalmente. Cosas nuevas. Eso y visionaria son las dos cosas que yo destaco mucho de ti siempre. Total, pues esa soy. Ahora,
con más experiencia, pero con muchas ganas de hacer cosas. ¿No se te van? De momento no. Y cuando mentorizo a otras psicólogas para poder ayudarlas en sus carreras profesionales, me alucina cuando viene alguien, incluso te diría mayor de 50, que se ha vuelto a hacer. ¡Wow! Que se ha vuelto a recomponer, incluso a nivel profesional. Me acabo de sacar la carrera, Natalia, y tengo 50 años. Y yo digo, maravilloso. Qué pasada. Que lleguemos así, ¿no? A los 50 con esa ilusión. Nos conocimos en la carrera, hemos estudiado juntas y bueno, pues juntas hemos crecido, pero hubo una llamada que me hiciste tiempo después de terminar la carrera, que nuestras vidas como que tomaron direcciones diferentes y en ese momento estabas totalmente enfocada en la psicóloga en casa, apoyo psicológico en casa, bueno, ha cambiado un poco de nombres, pero viene siendo este reto de la intervención en domicilio, que de esto va este libro que veis, La psicóloga en casa, que lo ha escrito ella en conjunto con los colaboradores de un equipo fascinante que ha acompañado, ¿cuántos años ya? Estamos 12 o 13, no sé. Pues 12. Si somos estrictos con lo que marca Hacienda, de cuándo se dio de alta esta empresa un buen criterio social, estrictamente son 12. Off the record serán probablemente 14 o 15. Claro. Pues ahí me acuerdo que me llamaste y dijiste, quiero presentarte este proyecto mío y quiero incorporar la terapia con animales en este servicio. Y me pillaste en un momento donde los animales eran el centro de mi existencia profesional y dije, bueno, vamos a ver. Y a partir de ahí, yo que me había alejado un poco de la psicología, me estaba yendo muy por el mundo animal y por el mundo etología, educación canina, terapia con animales y demás, te agradeceré toda la vida que me volvieras a arrimar y me dijeras, venga, que eres psicóloga, leche, ¿qué haces? Y luego no te podré agradecer lo suficiente, ya lo sabes, que me inyectaras un poquito de la confianza que me faltaba para crear mi proyecto de Cita, la asociación a la que le he dedicado tantos años, que ya, bueno, pues ha trascendido. Y eso también ha supuesto movimiento interno, pero que estoy súper orgullosa de que sucediera durante 10 años esa magia, esa preciosidad de proyecto. Y en parte gracias a ti, que me acompañaste a la universidad, a la Autónoma, y dijiste, presenta esto aquí. Y ganamos ese premio. ¡Qué maravilla! Es que de eso hablo cuando digo que Natalia es emprendedora nata, que nata además que la llamo nata, porque es que vibras mucho con el no dejar de hacer cosas. Y ahora mismo creo que la vida te ha llevado mucho a lo infanto-juvenil durante mucho tiempo, también lo adultos, pero te ha llevado de lleno ahora como a adolescencia, ¿no? Estás en un momento poniéndole mucho foco aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en la vida hay muchas oportunidades y muchos caminos que escoger. Y este ha sido uno que siempre ha estado resonando en mi cabeza, de los niños, ¿quién piensa en los niños? ¿Quién piensa en el futuro? ¿Qué va a pasar con ellos? Sí. Y la verdad es que están viviendo unos momentos, estas generaciones Z, Y, bueno, ya las que... Yo ya me he perdido. Yo también. Por mucha experta en adolescencia también te pierdes con esas nomenclaturas y la verdad es que sí que por cuestiones de investigación, como ha podido ser en los grupos de investigación en las que estoy, como por cuestiones profesionales, ahora el momento de la adolescencia está siendo muy, muy clave y estoy muy dedicada a ello. Sí. Y por eso estás aquí. Efectivamente. Vamos a darle un revolcón a la adolescencia. Vamos a darle un poco de luz a esta oscura adolescencia muchas Totalmente. veces. No sé por qué, en la adolescencia no pasa nada, la verdad. Pues fijaros, hemos preguntado en redes, sabéis que siempre os preguntamos. Y la pregunta era, ¿qué 3 palabras definirían tu adolescencia? Vamos allá, pero os puedo compartir palabras como complejos, presión, expectativas, también descubrimiento, familiar, enamorada, incomprensión, miedo, soledad, fuera de lugar, pozo, necesidad de encajar, rebeldía, euforia, hormonal, divertida, excéntrica, vergüenza, timidez, liberación, terror, violencia, aborto. A ver, cada una de estas palabras exigiría que nos quedáramos un ratito a escuchar a estas personas. Entonces, ¿qué ocurre en esa adolescencia
para que aviven emociones tan complejas de gestionar, porque, bueno, es difícil hasta para el adulto, pero ocurre como en un periodo donde todavía no estás construido, que las vivencias ya son emocionalmente intensas, pero todavía no tienes estrategias para enfrentarte a ellas o comprenderlas incluso. Y creo que es un reto mayúsculo, o sea, es un reto la vida, ¿no? Precioso también, pero la adolescencia, ojo, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se enmarca entre los 10 y 19. Pero de 10 a 19, compara un niño de 10 con uno de 19, en fin, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, vamos a profundizar, como os decimos, hasta donde podamos, porque es que es infinito este tema. Entonces, he elegido a Natalia por el bagaje inmenso que le ha prestado toda su atención, conocimientos, estudios a la infancia, a la adolescencia, a la juventud. Vamos a detenernos en la adolescencia, pero bueno, vamos a hablar de qué es la adolescencia hoy, porque tienen, desde mi punto de vista, un reto creo que incluso mayor que el nuestro. Ser niño y adolescente hoy es muy difícil. Tienen mucha información, tienen mucha exposición y tienen como un escenario en el que creo que es difícil bailar. Sí, efectivamente. Y lo es, y me voy a meter de lleno, porque aquí Dale. Hay que meterse de lleno, y lo es por una cuestión tecnológica y por cómo corre el mundo. Es decir, el mundo corre ahora muy rápido y quizá en otras generaciones, aunque a la vista está que quien quiera responder a la pregunta le van a salir también momentos de tensión emocional cuando recorra su adolescencia. Y cuando nosotros trabajamos con madres y padres y les hacemos un poco este ejercicio, ¿no?, de cómo era tu adolescencia y qué miedos y retos enfrentabas en tu adolescencia, sale la palabra complejo, sale la palabra trauma, sabe la palabra vergüenza, introversión, sabe la palabra miedo. Entonces, quizá cada generación o cada momento ha tenido su punto, ¿no?, y su reto. Lo que está claro es que esa adolescencia se vive de una manera intensa. Y ahora mismo todo eso puede estar potenciado por el tema de tecnología y en concreto de las redes sociales, de esa información rapidísima, desorganizada y completamente libertina que existe al alcance de cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias ahora? Pues que efectivamente esté más regulado. A mí siempre me sorprenderá uno de los testimonios que escuché de una de las adolescentes, porque tanto en los grupos de investigación que hemos hecho, en los grupos de discusión, lo que hacíamos era hacer un grupo y que hablaran y proponer temas, ¿no? Es una metodología que se utiliza muchas veces en los estudios. Y siempre me llamó mucho la atención cuando las adolescentes hablan fundamentalmente de que las redes sociales y el móvil les acompaña, ¿no?, en su día a día, pero no es lo que más les gusta y se sienten como atrapadas. ¿Lo verbalizan así? Y lo verbalizan así. Verbalizan atrapamiento. ¡Ostras! Claro, y entonces cuando ya te pones un poco a investigar y de parte de las psicólogas nos ponemos a investigar en los mecanismos dopaminérgicos, ¿no?, y te pones un poco ahí a darle al coco con el tema de qué pasa en nuestra cabeza, por qué esto, ¿no? Pues efectivamente es un discurso que también coincide con los adultos, es decir, a veces nos podemos sentir atrapados y dominados, ¿no?, por esta cuestión externa, y difícil de gestionar. Y somos adultos. Claro. Entonces ahora me voy un poco a lo que has dicho tú. ¿Es que tienen herramientas para gestionar esto? Pues no. ¿Las tenemos los adultos? Nos faltan muchas veces, ¿no? O sea, mi pareja está cada vez por tres diciendo: me he quitado esto, me he quitado lo otro, me he desinstalado esto, me he desinstalado lo otro. Como me autocontrol, ¿no? Desintoxicación a veces, ¿no? Ya, y bueno, pues me imagino que trabajar con adolescentes es trabajar con las familias, inherentemente. Esto es algo que aprendí mucho de ti cuando empezamos a trabajar en las casas.
Este libro que veis aquí está lleno de vivencias de los profesionales que hemos estado año tras año yendo de casa en casa en una intervención domiciliaria que a mí me fascina, porque de verdad, quizás es porque donde me he construido, ¿no? Pero trabajar con adolescentes no era tarea fácil. Y yo aprendí de ti muy rápido que los padres no podían salir de la ecuación en una intervención donde hubiera un menor, y que eran los agentes de cambio y que realmente no se podía señalar a un menor para decir cambia la dinámica del hogar, tú, sino que realmente partía de que todos sumaran y que sobre todo los adultos hicieran de adultos, porque a veces ocurre que, no sé si las familias que nos habéis pedido este episodio os pasará que vuestro adolescente os saca vuestro adolescente y al final es una conversación o discusión o conflicto entre adolescentes. Nadie está poniendo la nota adulta ahí, ¿no? Y es que es muy difícil, evidentemente. O sea, yo todavía no los tengo como adolescentes, los míos todavía son más pequeñitos, pero ese trabajo personal diario que hay que hacer cuando estás rodeado de infancia que te mira como adulto que pretende ser, y el adolescente además ya no está en ese momento de te miro y te admiro, sino ahora te miro y igual me necesito separar de ti, rechazarte para construir mi identidad independientemente de ti, ¿no? Entonces, cuando íbamos a una casa a trabajar donde había que trabajar con un niño de 6, 7, 8 añitos, le gustara o no le gustara era lo que decían mamá y papá, y ahí estabas en su habitación trabajando con ellos. Pero el adolescente que ya no quería que tú estuvieras allí ya tenía su forma de rebelarse contra eso. Yo recuerdo, en este caso era una coordinación, que el psicólogo cada vez que iba a ese domicilio, pues el adolescente se metía en su habitación, se encerraba con un pestillo y ahí se quedaba. Y él pacientemente sentado en una silla al otro lado de la puerta, intentando ir construyendo poco a poco un vínculo que en esta ocasión no se produjo. O sea, no siempre es accesible el adolescente, y cuando es resistente, cualquier persona se resiste a la psicología, y hay muchas personas y adultas también, es muy difícil intervenir. Pero con los adolescentes yo me he visto retos, pero de no te hablo en toda la sesión y una hora intentando generar un vínculo y dices, qué difícil, ¿no? Y cuánto sufrimiento en ese silencio, qué difícil. Sí, sí, hay muchas historias que, bueno, estaría genial, ¿no? Poder coger el teléfono y decir, venga, cuéntanos tu historia. En este libro se cuentan, ¿no? Pero sí, cuéntanos tu historia con un adolescente en casa. Bueno, la intervención a domicilio nació precisamente para proponer otros escenarios de acercar la psicología. Por supuesto, escenarios que tenían que ser terapéuticos, es decir, tampoco podemos obligar a alguien que nos vea, pero nos daba la oportunidad de crear ese escenario y también nos daba la oportunidad de vincular con la familia, porque si no se podía trabajar con el menor, con alguien había que trabajar. Ahí en esa casa se estaba sufriendo. Claro. Entonces sí que hay adolescentes que efectivamente pues no se han podido beneficiar de esta particular intervención y de este nuevo entorno, y hay otros que sí, que afortunadamente pues han descubierto estoy en mi casa, estoy en mi entorno seguro, con lo cual, bueno, desde aquí igual sí que me presto, ¿no? a que una psicóloga venga a casa a ver qué significa esto y qué preguntas me va a hacer. De hecho, creo que es quizás la intervención más idónea para el adolescente, porque es muy resistente a ir a consulta muchas veces, ¿no? No sé si esto ha cambiado, también estoy hablando desde hace muchos años, porque hace poco me decían como que, bueno, que a día de hoy, digamos, como que el adolescente pide una intervención psicológica o quiere acceder a la psicología por algún lado, cosa que no pasaba en nuestra edad. O sea, nuestra adolescencia evidentemente no era así. Pero me gustó que me dijeran eso. No sé qué pulso tienes tú de la adolescencia en cuanto a se arriman a la psicología, la piden en casa o no. Hay una apertura, desde luego que sí, pero porque en todas nuestras cabezas, incluso en el mundo adulto después de la pandemia, el estatus de dónde está la psicología en nuestras vidas ha cambiado, y también en las suyas. Entonces, claro, al final es un imaginario colectivo, un imaginario social que nos hace poner a una figura, que es la psicóloga, en un lugar donde antes a lo mejor no estaba o estaba más abajo, ¿no? O más escondidito. Y ahora no es así. ¿Por qué? Porque se habla mucho de psicología, porque hay anuncios de psicología, porque hay redes sociales que promocionan la psicología muy bien. Entonces, porque papá y mamá van al psicólogo. O porque papá y mamá hablan de eso en casa, efectivamente. Bueno, vemos luz por aquí. Vale, pero ¿qué crees que las familias que tienen un adolescente, a qué se enfrentan? Porque hay una cosa que me sorprendía mucho, es que
El motivo de consulta generalmente iba a lo académico. A mí esto me daba mucha pena, porque era como entro por aquí porque hay malas notas, hay bajo rendimiento, hay como fracaso escolar. Y cuando empezábamos a hablar y a entablar un vínculo terapéutico con ese adolescente, veías mucho sufrimiento por otros lados. Desde el plano emocional mucho, social increíble. Al final le decimos como que la adolescencia, si ya empezamos, o sea, forjamos nuestra identidad desde el minuto cero, pero a partir de 7, 8 años empiezas ya un poco a levantar la cabeza de esa mirada egocéntrica de la infancia primera y empiezas a decir, bueno, ¿yo quién soy y cómo encajo? Y bueno, ese que le hemos dicho muchas veces, afán por pertenecer, ¿no? Que es lo que como seres prosociales hacemos siempre. Y en la adolescencia es un momento donde hay cambios, hablando del cambio al inicio, abruptos, inesperados a veces, y no siempre a mejor, donde desde el cuerpo hasta el tema hormonal, hasta bueno, pues tu propia conducta y tu mundo emocional. En esta película del Revés 2 se escenifica muy bien cómo de repente todo se transforma y es un caos para la propia adolescente y evidentemente su entorno también. Y donde el otro, el igual, los pares forman como hacen de espejo un reflejo muy cercano de yo quién soy, cuánto valgo y cómo me veis los que estáis a mi alrededor. Pero como también es un momento donde tampoco se ha alcanzado una madurez emocional como para tratar con ese respeto al otro, también es un lugar muy hostil donde se te señala, justo decían complejo, ¿no? Se te señala aquello que precisamente a lo mejor a ti te acompleja o no te gusta, o no eres capaz de encontrar un lugar, y estos son retos emocionales inmensos para cualquier persona, pero decíamos, el adolescente es su día a día, son muchas horas de colegio o instituto. Son muchas horas con iguales, son muchas horas en redes, son muchas horas mirándote todo el rato a un espejo que igual no te devuelve una imagen que te guste de ti y acabas probablemente construyendo en muchos casos una identidad de no sé quién soy pero no me gusto, ¿no? Decía una persona, no habito mi piel, no me gusta lo que se ve de mí, ¿no? Y esto es suficientemente grande como para que no te quede energía para estudiar. Claro, aquí hay dos cosas. Las conexiones sociales son su salvación y su ruina. Qué bueno, me encanta. Entonces, es así, es decir, ellos lo que describen es necesito de las conexiones sociales, de las nuevas amigas, ¿no? De los nuevos amigos que voy creando, los necesito, es una necesidad emocional, ¿no? Poder descubrirme, pertenecer, sentirme validada en ese ámbito. Y a su vez, los motivos de consulta que hablabas antes de ellos tienen muchas veces que ver con no me siento integrada, me han dejado de hablar, no sé si valgo, me dicen una cosa y me pongo muy nerviosa. Entonces, juegan el doble papel, ¿no? O sea, me pueden salvar o me pueden arruinar. Y entonces ahí las papás y las mamás tenemos que estar muy atentos de quiénes están rodeando a mi hijo o a mi hija, ¿no? O sea, es así. Y cuando te toca lo que te toca, porque al final claro, estás en un entorno educativo y tú no puedes elegirlo, pues bueno, pues sabes con lo que tienes que contar. Entonces propicia otros espacios. Sé capaz, ¿no?, de propiciar otros espacios a través, por ejemplo, del mundo del deporte, porque las chicas adolescentes normalmente descienden mucho su práctica deportiva por muchos motivos, pero se ve un claro descenso en las investigaciones. ¿En la adolescencia? En la adolescencia. Ah. Y entonces, claro, a veces la práctica deportiva sí que promueve unos espacios de comunidad, de respeto, de valores, ¿no?, en ese sentido. Entonces tienes que estar muy atento a qué es lo que está ocurriendo en donde pasan, como tú dices, muchísimas horas, y si algo de ahí no me cuadra, no lo veo claro, pues entonces tengo que propiciar otros espacios de la mano del arte también, o de la mano del mundo creativo, ¿por qué no? O de la mano de los viajes o de los encuentros en otros lugares, ¿no? O de los animales también. Uh-huh. Y esto es algo en lo que necesitamos estar muy atentos, porque o son su salvación y entonces empiezan a empoderarse, a potenciarse, a copiarse estrategias de afrontamiento, que eso es alucinante, como el cerebro, que ellos todavía no están en formación, lo que hace es copiar constantemente.
O sea, cómo mi amiga se ha tomado una ruptura con su primer novio, claro, es lo que yo voy a integrar como una estrategia de afrontamiento. Cómo está discutiendo o no con una amiga, cómo está comportándose con el mundo adulto, cómo está gestionando sus nervios ante los exámenes, todo. O sea, todo para ellos es copio. Entonces, claro, necesitamos muchas veces copiar del mundo adulto, pero también de otros adolescentes que a su vez, como dices tú, se van como autorregulando, ¿no? Se van como corregulando, mejor dicho, entre ellos, porque hacen de espejo y porque se ponen límites, ¿no? De esto no me gusta, esto no lo quiero así, ¿no? Practican mucho el perdón, practican mucho el agradecimiento, o deberían, ¿no? Hacer toda esta práctica de esas fortalezas positivas. Practican mucho el humor también, la risa. De hecho, las motivaciones dentro de la adolescencia, cuando vas viendo diferentes hábitos, es: me lo quiero pasar bien. Me lo quiero pasar bien, quiero divertirme, quiero reír, quiero felicidad. Claro. Y además esto, bueno, me parece fascinante esta mirada que le pones sobre todo para las familias que tengan adolescentes, bueno, niños en general, esa mirada hacia lo social que rodea a su hijo, que a veces es muy difícil de saber o de saber lo que está pasando de verdad, ¿no? Justo ayer mi hija me decía alguna situación con una amiga que cuando hace 3 años, porque es que no les puedo hablar porque si no me insultan y me pegan. Hace 3 años, pero ¿qué me estás contando? O sea, y como, claro, a veces te enteras tarde, ¿no? Sí. O bueno, pues tendencia a callarse cosas por vergüenza o por no preocupar o por muchas cosas, ¿no? Lo que yo preguntaba muchas veces a las familias para saber un poco cuánto al día estaban era como, dime los 3 mejores amigos de tu hijo, por ejemplo, ¿no? Y sorprendentemente mucha gente le faltaba, si decía 1, a lo mejor 2, le faltaba el tercero, o se quedaba un poco mirando a la pareja como sácame de aquí, ¿no? Y bueno, pues saber qué pasa en ese día a día es importante. Que no siempre cuentas con que ellos te lo cuenten todo, ¿no? Pero me parece muy relevante, teniendo en cuenta que estamos hablando que el adolescente mira y compara y copia, pues ¿qué está mirando? Y claro, en las redes aquí, evidentemente, pues muy importante también, porque ahí entiendo que es lo igual, ¿no? Miras, comparas, copias. Totalmente. Y con eso te construyes. Sí, y la típica escena de vamos a mi casa o vamos a la tuya, pues al final también son fórmulas muy prácticas de saber a qué casa vas y quién viene a mi casa, ¿no? Ajá. Y hay veces que las casas están como herméticamente cerradas, ¿no? Aquí no se viene a desordenar o aquí no se viene a hacer cosas, iros a la calle o iros a, ¿no? a otros espacios y las casas muchas veces, por eso de lo de la intervención en casa, lo primero que tienen que ser son los lugares seguros y de exploración, ¿no? A partir de la seguridad tú exploras de una manera diferente y es muy interesante también para darte cuenta quién va a casa de quién invita a quién, ¿no? Y tener esa información que, como tú dices, a veces es muy opaca, porque no lo terminan de contar y porque tampoco saben muy bien de, bueno, a ver, mamá, te cuento mi día, te cuento lo que he hecho, te cuento lo que he hablado con mis amigas. Bueno, pues son conversaciones complicadas, pero en cambio sí que puedes captar sensaciones o ese pulso del que siempre hablamos, pues si vienen a la casa, claro. Bueno, pues ahí están, ¿no? Y tú de ahí pues vas viendo. Algo ves. Sí, algo ves. Claro, y fíjate que leí a Nazaret Castellanos hace poquito con un estudio que decía algo que me impactó muchísimo y decía que la voz, no recuerdo si era creo que era materna exclusivamente, a nivel cerebral, que Nazaret Castellanos siempre le pone mucha mirada a toda la parte neurocientífica, hay digamos como... por decirlo en bruto, como menos capacidad de identificar la voz materna, más rechazo. Es decir, que el propio cerebro está más enfocado en voces de pares, de iguales, que una voz que ha escuchado durante mucho tiempo, que le ha guiado o le ha puesto límites o le ha lo que sea, pero que la propia voz despierta menos el cerebro del adolescente, la propia voz materna. Y claro, cuando a veces las familias decían, es que no me escucha, y cuando leía a Nazaret Castellanos dije, literal, que no te escucha. No te está reconociendo, ¿no? Y claro, eso que lo que ocurre en la relación padres, madres, adolescentes es... Yo lo escucho como doloroso. O sea, escucho a los padres como mi niño o mi niña ya no está.
ya no me recibe como ha llegado mi superhéroe o superheroína, ya no está queriendo que mira todo, ¿no? Ya no soy importante. Es un duelo inmenso. Y además se me aleja, se me va. Y yo siempre les acompañaba a confiar en que volverían, que se alejan, pero si el espacio es seguro, volverían y a lo mejor un poquito más adelante, más con la juventud, recuperarían esos valores, esos hábitos que has ido construyendo en toda esa infancia. Pero ellos verbalizaban muchas veces, me decían, qué injusto, por todo lo que yo les he aportado y ahora de repente no valgo nada, ni mis consejos valen, parece que no entiendes nada y que todo lo que sale por tu boca es malo, y el adolescente como un rechazo tan grande. Para esas familias que están sintiendo el rechazo, ¿qué les podríamos decir para que entiendan que no es un rechazo como ellos lo están sintiendo? O sea, que tiene una función evolutiva ese rechazo. Sí, sí que la tiene, porque desgraciadamente en un momento de la vida tu madre y tu padre ya no van a estar. Y necesitas crear escenarios súper autónomos e independientes para que cuando llegue ese momento tú te sepas enfrentar. Entonces, pueden pensar de una manera constructiva que se están salvaguardando a ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Y están tratando de vivir la vida, que es tan bonita como retadora, sabiendo que a lo mejor podrán acudir a su padre o a su madre, o a lo mejor no. No lo saben, no se sabe lo que les va a deparar la vida. Claro, esto no lo hacen de manera intencional. Lo que pasa es que necesitamos tener como una visión integral, ¿no? O sea, esto es mucho más doloroso para madres y padres que no se han comportado así en la adolescencia, porque las circunstancias que han vivido han sido distintas. Y es como, no, yo siempre estuve súper apegada a mi madre, le contaba todo, consensuaba todo, no dejé nunca de, ¿no? Bueno, que en cierta manera tampoco tiene por qué ser tan verdad, pero a lo mejor ese es el recuerdo que tú tienes, aderezado, ¿no? De nostalgia. Claro. Pero sí es mucho más dolorosa para la gente que tiene ese recuerdo y has resignificado un poco su adolescencia como mucho más cercana a su padre o a su madre, ¿no? Por diferentes circunstancias. Habría que analizar por qué se ha dado eso, porque a lo mejor no son las mismas circunstancias que han rodeado a su hija o a su hijo. Se preparan para una vida donde necesitan también tener más factores de protección, no solamente uno, que es el padre y la madre. O sea, que es positivo. Claro, necesitan tener más factores de protección, necesitan tener una red social sólida, verdadera, auténtica, y eso no lo van a conseguir a la primera. Tienen que practicar, tienen que llevarse muchos chascos. Necesitan, por supuesto, poner quizá a su pareja exageradamente simbólica, ¿no? En ese momento adolescente, porque es como que la mayoría de los primeros novios que conocerán las madres y padres no serán los definitivos. Los definitivos, exacto, pero necesitan ponerlo en el centro. ¿Por qué? Porque ¿qué están trabajando de una manera un poco inconsciente? ¿Dónde va a estar tu pareja? Claro. El día de mañana. O sea, si tú vas a ser capaz de formar el proyecto central, familiar de tu vida. Claro, ¿dónde estás poniendo tú a tu pareja como adulto? En el centro, ¿no? Pues ellos están queriendo hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces todo, por muy exagerado e intenso, tiene un simbolismo. Ya sabes, siempre buscando el simbolismo, nosotras las psicólogas, y mucho más, ¿no? Como nos hemos formado tú y yo. En plan de, vale, pero esto que yo estoy viendo, ¿qué es lo que hay un poquito más atrás, ¿no? Y atrás es eso, es una práctica del mundo adulto. Y hay veces que descuadra un poco con la edad, ¿no? Es que claro, ahora mi hija de 13 años se ha hiperenamorado y solo es eso dentro de su vida. Ya, es un poco exagerado, ¿no? Pues sí, es un poco intenso, ¿no? Pues sí, está practicando. Es que el adolescente, cuando nosotros lo éramos igual, abocados irremediablemente al paso a la adultez, ¿no? Así como se habla del concepto de matriescencia en la maternidad, como cuando no puedes echar atrás y decir, bueno, ahora otra vez, pues el adolescente no puede decir, bueno, yo ahora niña otra vez. Entonces, claro, pues también entiendo que o te preparas y te preparas un poco a tu manera, ¿no? Pues a lo mejor es como tú dices, ¿no? Hay gente que a lo mejor incluso yo descubro, o me descubro incluso, centrando todo al estudio, por ejemplo, en plan de, venga, pues lo social no es lo mío por lo que sea, mi preparación al mundo adulto es desde lo académico,
por ejemplo. Otras personas es la parte social. Otras personas, cada adolescente explora y la exploración es sana. Porque la exploración, como tú bien decías, viene de espacios seguros, de un vínculo, de algo que me permita, oye, voy a probar y regreso, voy a probar y regreso. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que si cada vez que regresan para un palo, regresan para una hostilidad, quizás luego no se explora igual o no se regresa igual. Entonces, la gestión emocional del adulto que rodea al mundo adolescente es importantísima. A mí me ha fascinado lo que comentabas de trabajar con los padres y madres como recuerda tu adolescencia, ¿no? Esa mirada empática a tu hijo entendiendo cómo fue la tuya, porque a veces se nos olvida. Sí, y además también hay como una especie de clima dentro de la adolescencia cuando hablas con mamás y con papás en entornos distendidos, a veces fuera un poco de cámaras y de la formación, ¿no? Cuando luego ya te quedas un poco o les pinchas un poquito, que dicen algo así como terrible adolescencia, madre mía, lo que te espera, ya, claro. Prepárate, ¿no? O sea, como una especie de película de terror, ¿no? A lo que te va a venir, y ese imaginario se contagia y está todavía presente en los discursos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Que intenta un poco calar, ¿no? En el discurso, bueno, sí, en el discurso natural que nos sale, pues nos dice que hay modelos de crecimiento positivo y modelos de florecimiento que se llaman, que además están representados como con una flor. Qué bonito. Donde la adolescencia no es ese lugar terrorífico al que vamos abocados todos y todas con nuestros hijos e hijas, sino que es un lugar de florecimiento, ¿no? Y entonces, claro, aparte de vete a tu adolescencia y empatiza con tus miedos y tus intensidades, ¿no? de aquellas épocas, y entonces tienes como un poco esa sensación, puede que mirada empática, puede de comprensión, ¿no? O puede que de no entendimiento. No se sabe cada uno cómo le va a sentar este ejercicio, pero sí que es importante hacerlo, ¿no? Y yo lo recomiendo desde aquí. Pues aparte de eso, también es interesante integrar un discurso que tiene que ver con es el crecimiento positivo y el florecimiento, ¿no? de tu hijo o tu hija adolescente. Y a partir de ahí, pues poder ponerse también en este discurso. Es que los discursos son muy importantes. Y que puedas saber, bueno, pues de dónde mi hijo o mi hija florece, ¿no? En las relaciones, florece en sus estudios, florece en sus habilidades deportivas, florece en su desarrollo moral, florece en sus emociones, ¿no? Y que todo se vea desde ese lugar. Y eso es lo que nos dice un poquito la ciencia, ¿no? En plan de, oye, no es terror, sino que es florecimiento. Y empieza a mirarlo desde esa visión. Porque si no, claro, tú imagínate, cuando te vas a una película de terror, cómo está tu cuerpo, claro, ¿no? Y cómo está tu mente y cómo está tu... ansiedad anticipatoria. Total. Entonces, hay veces que es como... Vamos a intentar cambiar un poquito el discurso y lo importante es que nos avala la ciencia. Entonces, venga, pues vamos ahí, camino a ello. Qué pasada, me gusta un montón. Visto así, es diferente. Evidentemente esto no exime de momentos tensos, incómodos y de todo, ¿no? Yo descubro muchas veces, y me descubro también, claro, pero descubro mucho a los padres con la necesidad de controlar cómo quieren que sean sus hijos. Porque hacen algo que Álvaro Bilbao señala, y no me acuerdo nunca cómo lo llama, tiene un término muy gracioso, pero que es al final como la proyección de el niño que eres o el adolescente que eres como si el adulto que vas a ser, que no tiene por qué. Es decir, yo hoy estoy enfrentándome a mis retos y tengo esta intensidad, esta forma de rebeldía, esto, lo que sea, no significa que yo este adulto vaya a ser así de adulto siempre, toda la vida. Sin embargo, los padres con ese temor a no vayas por ese camino, no te conviertas en esa persona que no me gusta o no me representa como madre, como padre, como educador, o intentamos controlar, intentamos guiar de más cuando realmente no va a servir de nada. O sea, de algo servirá. Pero que hay que permitir que ese florecimiento sea el que ese adolescente, ese niño necesite. Que a lo mejor no es el que yo querría, o el que era yo, o que me identifica, o que lo que sea. Pero respetar la identidad me parece un trabajazo, y yo me he visto en esas de decir, a ver, esto es ella o es él y yo soy yo y somos diferentes y él no tiene que ser ni un mini yo, ni un mini su papá, ni un mini nadie,
y me puede gustar más o menos, puede estar más en consonancia o menos, pero esto es un trabajazo inmenso. Sí, sí que lo es. Forma parte del duelo que has dicho antes. Sí. Porque te separas, te despegas tú también, ¿no? Y hay una de las cosas muy, muy interesantes también que se podría decir a mamás y a papás que nos escuchan, es que los actos excéntricos, exagerados, puntuales de mis hijos y mis hijas no representan lo que estamos. Hay veces que cuando ocurre un acontecimiento muy feo, eso se lleva todo. Uh-huh. Y es como, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Y sí, efectivamente hay que hacerse preguntas y esas cosas, pero también hay que aislarlas, ¿no? Porque hay muchos minutos en el día, hay muchos días, ¿no? Donde sí que hay una representación y de repente se nos pasan desapercibidos, ¿no? Entonces ahí la mirada es importante que cambie. Y en relación al control que has dicho antes y en relación a esa quizá exigencia, a mí me gustaría como motivar a la gente que nos escucha a que no puede venir solamente de nosotros y nosotras como mundo adulto, que es lo que has intentado explicar antes, pero sí que el control puede venir de la creación de espacios. Es decir, sí que tenemos el control de la creación de sus espacios. Vale, sí, que lo decías un poquito antes, ¿no? También. Exacto. Entonces, claro, la necesidad de control, la necesidad de hacer las cosas bien, claro, la necesidad de luego sentirse orgullosa como madre o como padre. O sea, todo esto es muy importante también respetárselo y hacerlo, ¿no? Posible. Quizá no es en ella o él concretamente, porque se nos está escapando, porque hay algo que no cuadra, porque se ha roto un poquito el vínculo, porque no, hay algo que no funciona, pero sí que tenemos el control de la creación de espacios. Uh-huh. Y esto es algo que puede dar un poquito de calma y de luz, diciendo, bueno, no sé quién eres ni qué estás haciendo en tu mundo interior y no puedo controlarlo y no te creas que me gusta mucho por dónde van los tiros. Pero yo te voy a poner aquí una cosa, te voy a poner aquí otra más allá, donde yo creo que algo se irá construyendo. Y ahí es donde efectivamente hacemos mucho. Claro. Fíjate que eso me conecta con una cosa que hablamos José y yo, mi marido y yo, de, vale, nosotros, ¿dónde nos podemos colocar siendo proveedores de oportunidades y recursos? Entonces, ahí nos colocamos en yo te ofrezco recursos y oportunidades que podrás a veces coger, otras veces no, y eso es la gestión interna que hagas de por favor coge esta oportunidad o por favor hazme caso, pero ahí a veces nos tenemos que quedar, que va un poco en línea de lo que dices, ¿no? Por lo menos estar en esa generación de espacios, de oportunidades, de recursos y demás, ¿no? Yo, ahora me viene a la cabeza una familia como tantas, representativa de tantas otras, que su sentir está muy en que no lo pase mal, que no le hagan daño, que ya no es que disruptivo y que tal eres, o has empezado a fumar o te vas y no me avisas o vienes tarde a la hora que te he dicho, ya no es solo esa parte que también es muy representativa de la adolescencia, sino te estoy viendo vulnerable, te estoy viendo que te van a hacer daño, que vas a sufrir, te estoy viendo sufrir, ¿no? Y qué difícil para mí era acompañar y es a esos padres y esas madres, porque lo que me nacía es como no podemos salvar, o sea, no somos salvadores. Por supuesto hay que estar cerquita, hay que estar pendiente, pero sí les van a hacer daño, van a pasar dolor. Y es verdad que hay personas que por su forma de ser, por la razón que sea, son especialmente diana y lo pasan especialmente mal. Algunos que cambian de instituto a instituto y en uno tras otro sigue pasando lo mismo y parece que se perpetúa. Y claro, los padres enseguida bucean en Dios mío, esto le va a marcar de por vida y yo qué puedo hacer, yo qué puedo hacer, yo qué puedo hacer, ¿no? No sé si tienes algo que decirles, porque a veces me quedo muda. Ya, bueno, son preguntas complejas y a lo mejor lo que se nos está ocurriendo ahora no es todo lo que se puede hacer, ¿no? Y por eso es importante consultar con especialistas y darle un poco una vuelta, ¿no? Porque cada familia es única. Pero ahí lo que sí que me nace es propiciar mucho el autoconocimiento. Es decir, ellos y ellas necesitan, siendo vulnerables, personas indefensas, porque tenemos una niña o un niño
hipersensible, imagínate. Bueno, la neuroquímica del cerebro tampoco la hemos podido controlar porque ha salido un poco como ha salido, ¿no? Del milagro de la vida. Entonces, tú te das cuenta de que tienes este hijo o esta hija que está sufriendo, que le están haciendo daño constantemente, que es vulnerable, que es mucho más sensible, que es distinto, todo esto, y de alguna forma, en vez de arropar, no en vez, porque a la vez, ¿no? Un poco que arropas y estás cerca, como tú dices, pero no sobreproteges porque tampoco le estás haciendo ningún favor. Pero ¿y cómo que se hace entonces? Pues yo diría, propicia mucho el autoconocimiento. Es decir, cuando esa persona vulnerable, sensible y que la están haciendo daño más se conozca a sí misma y más pueda encontrar recursos internos, que eso no se lo van a enseñar fácilmente, pues entonces ahí le estás dando grandes herramientas, ¿no? Es decir, niñas o niños que de repente, fundamentalmente niñas, ¿no? Que de alguna forma en los ejercicios terapéuticos nace es que yo soy muy sensible con los animales y entonces sufro mucho con los animales, pero esto no es malo, es que a mí me importan mucho. Vale, ya está, te has comprendido. Entonces, si alguien te señala, ¿no? O alguien te chincha con respecto a, mira, estoy matando hormigas y mira, que se pelean entre ellas, ¿no? Y sale ahí un poco la brutez de la vida, ¿no? O ves... Bueno, o te cruzas con un contenido, ¿no? Digital que ataca directamente a esta sensibilidad. Pues entonces, a partir de ahí, tú le puedes dar una explicación. Es que yo soy muy sensible con los animales. No es que a mí esto me importa mucho. Y ya tienes un punto de partida. Y ese autoconocimiento es esencial. Entonces, además de, ¿no? Esa protección que nos sale de manera natural, o esa preocupación que nos sale de manera natural, nos debería también salir de manera natural venga, vamos a conocerte, ¿no? ¿Por qué estás haciendo o sintiendo lo que está pasando? Y bueno, vamos a utilizar esto a tu favor. Claro. Y me venía a la cabeza escuchándote como a veces lo que el adolescente no es capaz de decir fuera, porque a lo mejor, oye, no lo está pasando bien y se queda mudo ante los demás, o le están tratando mal y no dice y calla en casa, como espacio seguro que es la casa. A veces es donde uno se anima y se atreve a soltar toda esa rabia contenida, redirigida, porque quizás no es en casa donde están los culpables de que eso esté sucediendo, pero reconocer como adulto que eso está ocurriendo porque es un espacio seguro. Y así como con los niños, cuando tienen una rabieta en el supermercado y te la lían lo más grande, piensas, necesita ayuda, necesita recursos de regulación y yo tengo que ser proveedor de ellos. A ver, no lo pensamos así todo el rato, pero por ahí van los tiros. El adolescente tendrá otro tipo de rabieta, no será me tiro al suelo y pataleo, será, te digo, cosas feas que duelen, pero no deja de ser una rabieta que yo tengo que volver a colocarme en ese lugar de, a ver, vale, pues estoy sirviendo de algo y tendré que poner límites también, evidentemente, límites que educan mucho, pero necesitamos herramientas aquí, ¿no? Hay que sacar, en vez de, pues yo adolescente también y batallamos entre dos adolescentes, entender que por lo menos está permitiéndose sacar esto aquí y a lo mejor puede ser señal de igual necesitamos una ayuda externa. O, bueno, porque esto puede deteriorar mucho las relaciones en casa y generar conflictos feos. Ni que decir tiene cuando hay familias con padres separados, lo que tú y yo también hemos vivido, de qué difícil cuando hay diferentes educadores, diferentes estilos y todo lo hace más complejo todavía, ¿no? Pero que muchas veces esa mirada de comprensión, dice una compañera que me encanta esta visión de menos paciencia y más comprensión, porque la paciencia es limitada, se agota, explotas y ya, todo lo que has contenido de repente te sale por dos. Sin embargo, si tú tienes esa mirada comprensiva que no todos los días podemos aplicarle al mundo porque tenemos nuestra mochila, nuestro estrés y nuestras cosas que también nos pasan como adultos, pero si tenemos una mirada de comprensión más que de paciencia, quizás podemos acceder a toda esta parte de acompañarte en tu autoconocimiento, de poner las palabras que no estás sabiendo decir, de reavivar esa emoción y darle colocarla. Y eso es un trabajo inmenso, pero es por donde hay que ir. O sea, yo considero que es el mejor camino. Sí, hay una pieza clave que estás diciendo y es ¿qué pasa cuando mi adolescente me saca mi parte más fea y de repente no me reconozco? Y muchas veces lo que ocurre es que cuando estamos
en ese momento de conflicto, ¿vale? Y de dificultad con el adolescente, pensamos que la firmeza y los límites son opuestos al cariño, a la comprensión y a la amabilidad. Qué bueno esto. Desarróllalo, por favor. Ya. Vamos a ver. Hay un conflicto, hay una situación que no te gustaría. Me voy a poner en un caso práctico que a veces es mucho más fácil, ¿no? Pues, y esto probablemente es que sea el pan de cada día. Habrá mucha gente que se sienta representada. Y tenemos un conflicto con el dichoso móvil. Y las dichosas tecnologías y las dichosas redes sociales y todo esto. Que además, como padre y como madre, por cierto, no me lo ponen nada fácil. Porque no hay una regulación, que ahora sí que se está intentando desde Europa y desde ciertos organismos que llegue una regulación, ¿no? Algunos escépticos dicen, bueno, esto no va a poder ser. Bueno, yo me muestro optimista y digo, creo que el ser humano a veces consiga dar pasos para atrás, ¿no? Y decir, oye, en esto nos hemos equivocado. Entonces yo deseo y clamo que las redes sociales no estén permitidas para gente menor de 16 años. Y me mojo. Pero hay una fuerte corriente, ¿eh? Que yo como madre me va llegando y sí, ¿no? ¿Y qué tipo de móvil puede utilizar incluso un adolescente? O sea, yo me mojo totalmente ahí. Me mojo desde ya. Sí. Entonces, tenemos este conflicto, ¿no? Enorme. ¿Y qué nos sale? El límite. El límite asertivo, el castigo y decir, oye, esto no. ¿no? Y entonces la bola se hace muy grande y entonces tenemos una pelea de si te cojo el dispositivo, te lo escondo o no, y entonces todo esto. Entonces, al final nos damos cuenta que la única manera de educar en ese punto tiene que ver con el ser borde. El ser borde, el ser un pelín agresivo, el ponerte ahí como, bueno, pues yo mando y entonces yo te digo y entonces yo te digo esto sí, esto no y esto es no, ¿no? Y entonces el adolescente intenta ahí diciendo, oye, ¿cómo que no? Claro, ¿cómo que no? Si esto antes era que sí, ¿no? Y entonces, bien, pues en ese punto de gran conflicto y de gran sensación, ¿no? de límites, como cuando la asertividad se te va a la agresividad, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta trabajar la asertividad diciendo, a ver, tú tienes tu yo asertivo, donde puedes ser muy firme y que se te vaya un poco a esa emoción de esa rabia cercana a la agresividad, o puedes tratar la asertividad desde un lugar comprensivo, amable, seguro y cariñoso. Y cuando tú como madre o como padre te das cuenta de que tu asertividad siempre está a la balanza inclinada a soy bruto, ¿no? O soy bruta. Pues, es que no me dejas otra opción, yo lo he escuchado muchas veces. Eso. Claro, exactamente. Pues ahí podemos decir, uy, creo que me falta un recurso, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo, con cariño, con comprensión, con amabilidad, decir, no, por aquí no vamos? Es que eso es muy, muy complicado. Entonces siempre nos sale esa sensación de, oye, si se quieren decir las cosas, se tienen que decir tajantes, se tienen que decir de mala leche, se tienen que decir con enfado, si no aquí nadie me hace ni caso. Bueno, pues necesitamos abrir esa mirada, que la asertividad también tenga que ver y no pelearse con el cariño, con la amabilidad y con la comprensión. Vaya reto. Total. Me imagino que eso se va construyendo poco a poco. Y no lo puedes construir solo con tu hijo o con tu hija. Tienes que hacer tu mirada a tus iguales, a tu pareja, a tus amigos y a tus compis de trabajo también. Entonces en ti nace un discurso asertivo completamente distinto. Y resulta que la gente te toma en serio también. Lo que pasa es que no te lo crees al principio porque no lo tienes entrenado. Pero es una sensación, bueno, muy poderosa, ¿no? Decir, no te preocupes, cariño, si es que no vas a coger el móvil, pero que está todo bien. O sea, quiero decir que te sigo queriendo, que podemos hacer cosas súper divertidas y no, porque es que te odio, porque imagínate el pollo mundial, no, porque tal. No, vale, cariño, si te entiendo. Sí, te entiendo, pero que no lo vas a poder... Y fíjate que a veces es que no caemos en que quitamos un apoyo, porque para ellos a veces es un apoyo a muchos niveles, sin poner otro, es decir, se caen. Porque si yo te digo, fuera el móvil, me piro a hacer mis cosas, ahí te quedas tú, pues eso tampoco. Me refiero que al final tenemos que entender que si quito algo, tengo que poner algo. Entonces, como no
¿qué te parece si hacemos esto? Una propuesta, ¿no? Pero no simplemente es retirada de apoyos que no entendemos que a lo mejor lo son y para ellos lo son, porque a lo mejor su vía de comunicación, su ventana al mundo, lo que sea, y yo me voy y ahí te gestiones tú solito, ¿no? Sí, además en las formaciones de padres y madres, siempre cuando se saca este tema, dicen, Natalia, qué fácil es decirlo. Ya. Es que tú no estás en el día a día donde todo gira en torno a eso. ¿Y los deberes? ¿Cómo se transmiten a través de la plataforma X del colegio? No sé qué. ¿Y cómo se comunican entre ellos para compartirse las dudas de no sé qué? Qué fácil es decirlo. Yo les digo, ya. Digo, sí, yo ya sé que lo fácil es decirlo. La cuestión es que cuando le estamos diciendo a una persona fumadora que se quite del tabaco, le estamos quitando un bastón. Uh-huh. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que no tiene otros bastones donde agarrarse, ¿no? Entonces muchas veces es, antes de quitar, tengo que poner. Eso es. Y es como, bien, pues es muy fácil quitar, muy difícil poner. Entonces vamos a tratar de construir ¿y qué le podemos poner? Claro. Es que si no hacemos esa parte nos quedamos a medias. Exacto. Y entonces ahí ya un poco el discurso se va con, vale, la psicóloga me entiende que esto no es solamente fácil y esto no es solo quitar, sino que vamos a empezar a construir un discurso terapéutico de ¿y qué pongo? ¿Y qué bastones pongo? Uh-huh. Y bueno, pues nadie dijo que fue un camino de rosas. Por eso mi fuerte convicción de que la regulación ayude de alguna forma. Claro, no, esto es importantísimo, la verdad. Es esencial. Y yo te escuché en una charla que hablabas un poco como hoy se está poniendo un poco en juicio a las personas que manejan el mundo tecnológico, redes sociales, como en su día se hizo con el tabaco, por ejemplo, ¿no? En plan de, a ver, esto ha venido a dañar a la población. Hay que regularlo. Y que en cierto modo ahora también se está poniendo pues a este sector en un lugar de, oye, esto va por mal camino, hay que regularlo, ¿no? Y te quería preguntar, para que no la gente lo sepa, sobre un proyecto en el que estás ahora involucrada, que eres directora clínica de este proyecto, que es Minta, y ¿qué es exactamente? Bueno, pues a nivel romántico, Minta es una nueva forma, como siempre, una nueva forma de hacer psicología y de hacer una psicología accesible. Vaya, qué casualidad. Lo digo porque la gente que nos está escuchando igual no lo entiende, pero vienen a ser pilares muy centrales en nosotras siempre, ¿no? Entonces, al final, con este proyecto en Vive tu Emoción también hacéis la psicología accesible. Entonces, Minta es una solución innovadora, es accesible y es una manera de romper barreras, ¿vale? Todo nace de esta preocupación del mundo adolescente y del mundo joven y de cómo las personas piden ayuda, pero no llegaban al mundo de la psicología. Es decir, era como, necesito ayuda, me gustaría ser ayudado, quiero ser ayudado. Lo que pasa es que luego después esa cantidad de número de personas con ese discurso finalmente no llegaba a los recursos de psicología, en concreto a las consultas de psicología. Uh-huh. Entonces ese gran agujero era un poco el que trataba de Minta de ver qué hacemos para que eso se reduzca. Entonces, esta es la parte romántica, ¿no? Es decir, tiene un porqué, tiene unos valores y tiene una sensación de hay que proponer una solución a este mundo adolescente y joven. La parte práctica significa que los adolescentes y los jóvenes, por supuesto, aquellos sobre todo mayores de 16 años, traten de acceder a una psicóloga a través de un número de WhatsApp. Uh-huh. Y lo que ocurre es que nuestros estudios van diciendo que el 50% de las personas es la primera vez que hablan con una psicóloga. Entonces esto es maravilloso. Me parece fascinante. Es que es alucinante. O sea, 50%. Cuando les hacemos esa pregunta en plan de ¿va a ser tu primera vez que hables con una psicóloga? Una de cada dos, casi uno de cada dos, dicen sí. Y entonces, claro, de repente, porque claro, esto se hizo muy despacito, llevamos muchos años con el proyecto y se hizo muy despacito para ver un poco
cómo nos adentrábamos a ese mundo, salvando por supuesto los protocolos y salvando por supuesto la deontología profesional y toda esta cuestión de qué significa salud mental y tecnología juntos, ¿no? Yeah. Desde da todo un reto. Justo lo que estamos bueno, hoy estoy con el micrófono. Justo de lo que estábamos hablando, que podía ser súper disruptivo, es un poco tratar de hacerlo saludable. Claro, exactamente. Y entonces, bueno, como hemos dicho antes de lo de los amigos, ¿no? La salvación o la ruina. Bueno, pues total, ya sabemos que la tecnología es un lugar y las redes sociales, más que la tecnología, porque los estudios ya se están especializando en ese discurso, es un lugar muy complejo de gestionar, porque antes lo hemos dicho, es decir, tú no le puedes dar esto igual suena un poco fuerte, no lo sé, pero supongo que nos escucharán adultos y adultas, ¿no? Que entenderán esto, pero es que no le puedes dar cocaína a un adicto y decirle regúlate. Pues me parece que esto se tenía que decir, Natalia. ¿Sabes? Entonces, esto es, no le puedes dar un móvil con redes sociales a un niño y decirle, y regúlate, por cierto. Me parece importante decirlo con esa dureza, porque es así, a nivel neuroquímico por lo menos, ¿no? Total. Entonces, igual que no hacemos eso en el mundo adulto, no le damos una cajetilla de tabaco fumada y decimos, bueno, por cierto, pruébalo, pero regúlate. No podemos utilizar este discurso de, venga, tu primer móvil, genial, las redes sociales, pero ten en cuenta que te tienes que autorregular. Autorregular. Ya, tú solo. Buena suerte. O sea, imposible. A nivel neuroquímico ya no pueden. Entonces yo siempre le digo a los padres y a las madres, no le podéis pedir más de lo que su cerebro está preparado con esa droguita que se está dando. Entonces, bueno, que nos vamos. Total. Que precisamente, o sea, es la ruina, por así decirlo, o sea, la adicción pura y dura, o sea, un espacio terrorífico que ahora se están testando que es así, y a su vez un espacio donde están contactando con una psicóloga, 1 de cada 2 personas por primera vez. Entonces dices, me explota la cabeza. Total. O sea, no sé qué hacer, estoy dividida. Entonces, lo que hacemos es propiciar ese contacto y crear un vínculo. Vale. ¿En qué nos basamos para crear un vínculo a través de mensajes de WhatsApp? Y ahora explico específicamente cómo lo hacemos. ¿En qué nos basamos para que esto tenga una buena praxis, ¿no? Bueno, pues nos basamos justamente en los estudios que nos van diciendo que las relaciones íntimas se consolidan por los mensajes a través de la tecnología. Ostras, nunca lo había visto así. Tú y yo, ¿cómo nos consolidábamos para ser buenas amigas? Bueno, de otra manera. De otra forma. Ahora, ¿cómo se consolidan? Se inician y se consolidan, dependiendo, pero se inician y se consolidan relaciones íntimas y auténticas. Pues tienen un nuevo elemento. En su ecuación tienen un nuevo elemento, que es la comunicación a través de la tecnología. Por eso son redes sociales digitales, ¿no? Y habéis querido aprovechar eso. Claro, y entonces ahí es donde dices, bueno, pues en la transferencia, en el vínculo terapéutico, existe todavía todo un espacio de testing, ¿no? Y de ensayo clínico, que es, se consolida un vínculo terapéutico con una profesional de psicología a través de una comunicación tecnológica. Yo te puedo decir, la respuesta es sí. La respuesta es sí, y es muy bonita, porque si no hubiera sido que sí, lo primero que testamos en el proyecto es si se producía vínculo. Y si se producía vínculo terapéutico. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos efectivamente a través de una comunicación fácil, que eso es la accesibilidad máxima, es mensajes que llegan a través de un WhatsApp, por eso hay que tener la edad adecuada para tener WhatsApp en tu móvil. Claro. Y a través de una comunicación asincrónica. Y esto es súper importante. Cuando estamos en crisis, hemos, como sociedad, tratado de buscar la sincronicidad y la obtenemos en diferentes espacios, en la familia, en las amigas e incluso en espacios privados dedicados a eso. La Fundación ANAR tiene un chat sincrónico, puedes hablar con estas personas. El teléfono de la conducta de ideación suicida, el 024, lo mismo. Entonces, ya sea
testado por grandes organizaciones que la sincronía del WhatsApp en la atención en crisis o la sincronía de la mensajería instantánea ayuda y de alguna forma se necesita, es aclamada, ¿no? Claro, nosotros no somos un servicio de emergencias, sino tenemos que ser un servicio distinto donde se crea un espacio terapéutico y ese espacio debe ser, desde mi punto de vista como directora clínica, asincrónico. ¿Por qué? Porque no queremos a alguien pegado a una pantalla. Claro. Y no queremos que ese sea el recurso instantáneo que se utiliza ante una crisis. Porque necesitamos propiciar espacios presenciales y factores de protección presenciales. Pero sí que puede ser un espacio de una comunicación asincrónica para hablar cuando estamos en un momento un poquito más de calma, cuando queremos desahogarnos, pero la respuesta instantánea no va a estar ahí. Ahí va a estar la respuesta reflexiva. Va a estar el ejercicio que tienes que darle un poco una vuelta. Va a estar, bueno, un vínculo terapéutico que haces con ti mismo y también con tu terapeuta. Y todo esto, que a veces es muy difícil de entender, ellos lo entienden perfectamente. Es como, que puedo escribirte cuando quiera, tú no me vas a contestar siempre, es normal. Empiezas a naturalizar que esta comunicación muchas veces instantánea de, venga, tengo que contestar, no es lo que ayuda o lo que prima. Tú vas a estar ahí, tú me vas a contestar cuando puedas y vamos a reflexionar juntos sobre lo que sucede y lo que pasa. Y entonces de repente te llegan unas frases maravillosas de adolescentes y de jóvenes de, esto me está viniendo súper bien, esto es algo que yo no me imaginaba. Y claro, yo les decía, yo tampoco. Sorprendidos todos. Y eso es Minta. Propiciar otro espacio terapéutico acorde a lo que está ocurriendo en su mundo, pero teniendo muy presente quién puede acceder a ese espacio terapéutico, quién debe acceder a ese espacio terapéutico y ayudándoles siempre desde el principio a utilizarlo bien. Entonces se les dice, difícil y muy importante. Se les dice que no te voy a contestar inmediatamente, pero que no pasa nada, que eso es natural y es bueno. O sea, los mensajes que se dan cuando se dan de alta, cuando empiezan a utilizar el servicio, pues son mensajes de educación a este espacio tiene que ser positivo para los dos, ¿no? Y ahí estamos. Madre mía. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues yo diría que desde que empezó la idea son casi ya 3 años y desde el año pasado yo llevo con gente como paciente, usuario del chat Minta desde hace 1 año. Y gente que a día de hoy, además ha sido muy gracioso, una par de personas este mes justamente dicen, oye, me acabo de dar cuenta que cumplo 1 año. Y yo, ahí va. Con esa perspectiva del tiempo que a veces es abrumadora. Qué interesante. ¿Qué forma? Es una forma, en esta ocasión ratifico, una forma diferente. Lo es. Y que es sorpresiva, pero es, de nuevo, pues siempre te he visto como una visionaria, de nuevo es estar mirando hacia dónde va la sociedad, ¿no? Intentando encontrar cuáles son los nuevos medios, canales, cuál es el nuevo lenguaje, cuáles son las nuevas necesidades. Eso lo haces muy bien. Siempre estás mirando en qué es lo que ahora se necesita. No cómo se venía haciendo, no cómo funcionó en el pasado, sino cómo puede funcionar a partir de ahora, ¿no? Y Minta creo que es un ejemplo de esa mirada a las necesidades hoy, al lenguaje hoy, a los medios de hoy y del futuro, que por lo que veo está teniendo buen impacto y que estaréis llegando. No sé si tenéis la cantidad de impacto a cuántos adolescentes habéis llegado. A día de hoy decimos esa cifra de 1000. 1000. Que es muy importante para nosotros. Que lo necesitaban y quizás no habrían ido a otro recurso. Sí, sí. Entiendo que no es para todos, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando viene un caso muy complejo y digamos nosotras lo hablamos como un caso muy clínico, necesitamos saber que este recurso siempre nace de la prevención y promoción de salud mental. Claro. Entonces, hay espacios presenciales para tratar la cronicidad o lo clínico o, ¿no? O sea, lo difícil que está ahí, ¿no? Enquistado y que a lo mejor no depende solo de mi visión, sino que engloba a mi padre y a mi madre, ¿no? El chat Minta también es para papás y mamás. Y muchas veces empiezan contando qué es lo que me ocurre con mi hijo o con mi hija y acaban
haciendo su propia visión, ¿no? Claro. Entonces no es para todo el mundo, pero no pasa nada, es que no todos los recursos son para todo el mundo. Claro, eso es. Qué interesante. Ya, ¿cómo te quedas, eh? Es como, wow. Sí, la verdad. A ver, tengo que integrarlo, ¿no? A mí... Pues es que es verdad, como claro, venimos con nuestra forma de cómo se interviene y cómo se hace, de repente afloran dudas de, pero ¿y de verdad llegas a una alianza? ¿Pero y de verdad puedes darte cuenta de cuándo necesitan? Pero de verdad, ¿sabes? Como profesional entiendo que también necesitará, no sé si una formación específica o por lo menos un encuadre del profesional de, a ver, esto sirve para esto y se hace de esta manera y como tú dices, se educa en la forma en la que esto se utiliza. De hecho, un papá hace poquito en un chat del colegio decía, no tanto prohibiciones, más educación, ¿no? Que reto también y que súper debate, pero efectivamente, ¿no? Es como educar en el uso correcto de esta forma de hacer terapia, ¿no? Sí. Qué interesante. Bueno, ¿y cómo pueden contactar para quien le haya despertado un poquito el decir, jolín, quiero saber más, la web o algún contacto? Sí, es Chatminta. Si pones Chatminta en Google, te sale perfectamente. Y bueno, lo pondremos en la descripción también si a alguien le interesa. Bueno, qué repasito a la adolescencia le hemos dado. Sabemos, seguro, que no hemos llegado a resolver todas las dudas. Seguid preguntándonos porque hay que poner, claro, abrimos una etapa vital inmensa, llena de retos, llena de excepcionalidades y de una diversidad inmensa. Pero creo que hemos puesto el punto de partida con esa mirada de, bueno, pues qué puede estar ocurriendo dentro de ese adolescente, por qué se comporta así, qué me pasa a mí como adulto que lo ve y que le impacta directamente. Esa mirada de comprensión, no tanta paciencia, ese comprender que ellos necesitan crear una identidad aparte de la nuestra porque nosotros en algún momento no estaremos y ellos necesitan sobrevivir de esa parte, ¿no? Y como lo social puede ser la ayuda, el apoyo, ¿no? O la cárcel en la que a veces te metes y cómo la tecnología no siempre está mal. Se puede educar y construir como un recurso valioso. Y bueno, pues que al final, como dicen algunos autores, un regalo que les va... Hay una frase que a mí me encanta que dice, bueno, la infancia, y yo añado también adolescencia, es el jardín donde viviremos cuando seamos mayores. Una forma como criadores, como educadores, es generar climas seguros y de buen rollo. Poder estar en un sitio donde sabes que aquí se me escucha, se me comprende, nos divertimos, puedo explorar, puedo fallar, no se me señala cada error, puedo explorar mi identidad. Todo esto pues forma parte del acompañamiento de esta etapa, ¿no? Sí. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Decías, no vamos a llegar a una hora, fíjate. Ya, la verdad. Bueno, pero muchísimas gracias por volcar todos tus conocimientos y muchos que sé que te has callado, pero que tienes en tu cabecita llena de datos. Al final la ciencia y tú estáis muy de la mano y a lo mejor no es la última vez que vienes, ¿a que no? Ay, por favor, ojalá que no fuera así. Podamos poner muchas más cosas sobre la docencia y más temas, porque Natalia ya sabéis que es ecléctica, entonces, bueno, podemos hablar de muchos más temas. Pero bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos haberos aportado luz en lugares donde a lo mejor ahora había un poquito de oscuridad. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hoy, que no lo he dicho, nos ha acompañado en esta aromaterapia la esencia de lavanda, una esencia que pues imprime relajación, conexión y que, bueno, para hablar de un tema tan abrupto hemos decidido que nos acompañe hoy. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y como siempre decimos, abrazad vuestras emociones. Un besito. Chao. Chao.